Criterios de calidad, Servicio Médico Quirúrgico 2022. Manejo de catéter venoso central. El manejo del catéter venoso central debe tener curación con fecha vigente, registro de curación o evolución del catéter en RCE, sitio de inserción protegido con apósito estéril, sello bien adherido, circuito cerrado, circuito con fecha vigente, presencia de conector clave. Sitio de inserción visible, fijación que evita el desplazamiento, registro de revisión diario en hoja de enfermería. El catéter se encuentra fijo y sin acodaduras. La cubierta del sitio de inserción está fija, limpia y seca. La bajada está con rótulo de fecha. Siempre se debe realizar higiene clínica de manos previo al procedimiento. Apósito limpio y seco, adherido a la piel. Observar presencia de signos de infección. Uso exclusivo de lumen para nutrición parenteral central. Presencia de llave de 3 pasos con lumen libre en al menos uno de los lúmenes conectados directamente al catéter con conector antirreflujo. Reemplazar el set de administración cada 96 horas. Si se ha usado para administrar soluciones que contengan lípidos, reemplazar como máximo a las 24 horas. Set de infusión de propofol cada 12 horas. Eliminar set de hemoderivados una vez administrados. La curación del sitio de inserción del catéter se debe realizar de acuerdo a la necesidad y condición de la cobertura. Cada 2 días se utiliza apósitos de gasa, cada 7 días para apósitos semipermeables transparente o apósito con almohadilla de gel de gluconato de clorhexidina y SOS si el apósito se humedece, se suelta, está visiblemente sucio o se observa almohadilla de clorhexidina saturada. La curación debe realizarse con técnica séptica con guantes estériles, en primera instancia con suero fisiológico desde el centro hacia la periferia, eliminando todos los residuos, secar, aplicar antiséptico en forma circular alrededor del sitio de inserción y colocar apósito. Manejo de catéter urinario. Siempre se debe manipular el circuito lo estrictamente necesario y con técnica séptica. Mantener el circuito cerrado herméticamente. Flujo por gravedad, libre de obstrucciones. La bolsa recolectora debe estar fija a la unidad del paciente de tal manera que no entre en contacto con el piso ni otras superficies como el freno de la cama. La bolsa recolectora debe mantenerse siempre bajo el nivel de la vejiga. Durante el traslado del paciente o acciones de aseo y confort, la bolsa recolectora de orina debe mantenerse bajo el nivel de la vejiga para evitar el reflujo de la orina. El retiro del catéter vesical debe ser indicación médica, cuando ya dejó de cumplir el objetivo por el cual se instaló. La permanencia del catéter urinario debe ser evaluado a diario por el médico tratante o residente. Los criterios de cambio del catéter urinario permanente son 2. 1. Mal funcionamiento y 2. Contaminación del circuito, lo cual debe ser notificado en plataforma EpiMed. Instalación y manejo de catéter venoso periférico. Preparación de la piel. Cortar los vellos con tijera. Rasurar solo en caso de pacientes con exceso de vello que impida la fijación. Lavar con agua corriente y jabón la zona a puncionar y secar con toalla de papel. Aplicar antiséptico en zona seca. Puncionar sobre la piel una vez que el antiséptico se haya secado. Realizar higiene clínica de manos y colocarse guantes limpios. Elegir el sitio de punción en relación al sitio de instalación del catéter venoso periférico. Se aclara, solo en caso de condiciones hemodinámicas inestables del paciente que originan vasoconstricción e imposibilidad de instalar un catéter periférico en las venas recomendadas como preferentes, podrá utilizarse la vena en la zona del pliegue para instalación del catéter. Sin embargo, inmediatamente se pueda obtener un nuevo acceso venoso, el catéter instalado en la zona del pliegue debe ser retirado.
Dicha excepción deberá registrarse en la ficha del paciente al igual que cualquier otra situación que motive esta acción. Colocar ligadura a mínimo 10 centímetros del sitio a puncionar. Aplicar alcohol al 70%, utilizar el sachet. Como primera opción, puncionar con catéter intravenoso corto número 18 y 20 en paciente adulto. En caso de administración de grandes volúmenes, instalar catéter número 16 o 14. Realizar la punción canalizando la vena en forma paralela. Al refluir sangre en el extremo distal, retire suavemente el mandril, aproximadamente 1 centímetro. Introduzca suavemente la vaina en su totalidad y desligue. Obstruya con el dedo la punta del catéter, suavemente para evitar perforar el vaso sanguíneo. Retire completamente el mandril, eliminándolo en la caja de seguridad. Colocar llave de 3 pasos si es necesario, más la solución administrada. El material debe estar preparado. Esto significa sin aire en el trayecto de la bajada de suero y conexiones. Ante punción fallida, cambiar el material por otro estéril. Proteger la vía venosa con apósito estéril y fijar con tela adhesiva si es necesario, cuidando que la tela adhesiva no impida visualizar el sitio de inserción. Aspirar con jeringa para comprobar la permeabilidad e irrigar con suero fisiológico para dejar lavado y permeable el sistema. Eliminar el material, retirar los guantes y realizar higiene de manos con lavado clínico. Procedimiento para el manejo de la vía venosa periférica. El sitio de punción debe permanecer limpio, libre de restos de sangre, sin signos de humedad. Se debe realizar inspección diaria del acceso venoso periférico a fin de pesquisar complicaciones dejando registro. Previo a manipular una conexión, ya sea para administrar un medicamento o para realizar cambio del circuito, se debe desinfectar la conexión aplicando alcohol al 70% por un mínimo de 15 segundos previa higiene de manos. En la administración de medicamentos, se debe comprobar la permeabilidad de la vía venosa periférica previa a cada administración y se debe dejar la vía libre de restos de medicamentos antes de sellarla, lavando con suero fisiológico. El profesional debe notificar como flebitis a cualquier acceso venoso que presente al menos uno de los siguientes signos: dolor, inflamación, enrojecimiento, calor o cordón palpable. El profesional a cargo del paciente debe notificar como infección a la presencia de secreción purulenta en el sitio de inserción de la vía venosa periférica. Debe llevar registro de los días del catéter venoso periférico y de la situación de instalación, cambio y retiro de este, así como también de las complicaciones. Debe informar al médico de cualquier dificultad en el acceso venoso periférico. Las conexiones de administración de solución parenteral deben permanecer formando un circuito cerrado con la vía venosa del paciente. Las tapas de los sistemas endovenosos se cambiarán cada vez que se desconecte del circuito. Al retirar una vía venosa periférica, se debe presionar el sitio de punción durante mínimo 30 segundos. El profesional a cargo es responsable de manejar el acceso venoso periférico de acuerdo a las normativas locales y debe valorar diariamente la necesidad de permanencia del catéter venoso periférico. El cambio del catéter venoso periférico se debe realizar cada 96 horas en pacientes adultos. Todo el circuito cerrado intravascular del catéter venoso periférico, que incluye perfus, llave de 3 pasos, tapa de sistema cerrado, se cambiarán en las 96 horas. Los circuitos y conexiones de solución parenteral deben permanecer sin restos de sangre. En caso de mal funcionamiento de la vía venosa periférica, esta debe ser cambiada o retirada. Cuando se deba realizar cambio del catéter, todo el circuito debe ser cambiado. Medidas de prevención de caídas. Siempre se debe aplicar la escala de evaluación de riesgo. Mantener las barandas de la cama en alto durante todo momento. Mantener la cama a nivel lo más bajo posible y mantener los frenos activos.
Mantener el timbre de llamado al alcance de la mano del paciente. Mantener la habitación iluminada. Educar al paciente y o familia en prevención de caídas, entregar díptico y código QR. Medidas de prevención de lesiones por presión. Como podemos ver en el siguiente recuadro, son actividades de enfermería aplicadas según el nivel de riesgo del paciente, identificándolos con una señalética circular de color naranjo en la puerta de la habitación cuando son de riesgo alto o moderado. Medidas de prevención de error de medicación. 5 correctos. Administra medicamento considerando los 5 exactos. Realiza registro oportuno 1 hora antes o después. Entrega de turno. La entrega de turno debe tener el nombre del profesional que entrega turno, nombre y apellido del paciente, nombre del médico tratante. Número de la habitación, diagnóstico, número de días de hospitalización y o postquirúrgico, alertas y prioridades. Medidas de prevención enfermedad tromboembólica. Debe existir categorización de riesgo realizada, deambulación y movilización precoz, medias antiembólicas de compresión graduadas, compresión neumática intermitente en el intra y postoperatorio y medidas farmacológicas. Registro de evaluación al inicio del turno. Debe registrarse la evaluación de enfermería antes de las 10 o 22 horas. Evaluación y manejo del dolor. Existe registro de BN en todos los controles de signos vitales. El paciente presente BN mayor a 4. Si el paciente presente BN mayor a 4, se administra dosis de rescate de acuerdo al esquema de analgesia indicada por el médico. Si el paciente presente BN igual o mayor a 7, la enfermera debe activar la llamada SEM. Contención física. Debe existir presencia de indicación médica de la contención física. Permite el paso de 1 a 2 dedos entre el dispositivo de extremidades y la piel del paciente. En el caso de inmovilización torácica, se debe permitir el paso de una mano entre la fijación torácica y el tórax del paciente. Debe existir registro de acciones específicas para la prevención de eventos asociados a la contención física dentro del plan de enfermería de las últimas 24 horas. Mantener registro de la valoración del estado de la piel en los puntos de contención en la evolución de enfermería. Se debe mantener el ángulo anatómico de la fijación de la contención. El paciente se mantiene en posición semisentado, se mantiene en barandas en alto y cama de nivel bajo, y presencia del timbre a mano. Gracias por su atención y compromiso.